Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 20, versículos 20 en adelante. Una lectura rápida, se lo puede dejar marcado para leerlo después. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y ante del maestro, de Jesús, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena las patitas, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no tienes idea lo que estás pidiendo. Bueno, el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será el que les sirva. Y el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Decíamos el otro día que tanto contraste que Jesús pone, oíste que fue dicho, pero yo les digo, por eso que a veces me refiero a la enseñanza de Jesús como una enseñanza violenta, no violenta con golpes, aunque esa también fue violenta, pero fue un par de episodios, no era la regla en la vida de Jesús andar de violento por la vida. ¿Cierto? Uno dice: no, pero Jesús cuando hizo el azote, sí, pero no vamos a, una golondrina no hace verano, no vamos a tomar esa excepción, ¿cierto? Porque la regla de Jesús no era andar con un azote y andar azotando gente o dando vueltas a las mesas. Y cuando aprendemos de Jesús y vemos su ministerio, vemos justamente esta manera de proceder a través de toda su vida. Y parte de la enseñanza que Jesús nos entrega, no tan solo con sus dichos, sino con sus actos, ¿cierto? Por eso es que es un poco raro que esta mujer venga con esta petición delante de él. ¿Cómo entendía la gente o cómo interpretaba lo que Jesús hacía y decía? Por eso que mucha de la enseñanza, creo yo, para que quede marcada en nuestra mente y en nuestros corazones, en muchos sentidos tiene que ser con violencia. ¿En qué sentido violencia? En que nos remezca la manera de pensar. No es, no es dócil así cuando decían la letra con sangre entra. Bueno, no me refiero a que la palabra de Dios tenga que entrar así con nosotros. Pero hay una imagen que cuando aparecen los memes en internet, y había un cabro chico agachado en su cuaderno aprendiendo, y el papá estaba al lado. Y el cabro chico tenía una olla de aluminio en la cabeza y el papá estaba con una cuchara de palo en la mano. Así como diciendo: o aprendes o cualquier error, ¡pah!, un palo en la cabeza, te van a retumbar la oreja. Ahora, tal vez no podemos estar de acuerdo con esa manera de enseñar, ¿cierto? No, pues ahí nos meten al tiro, o nos funan o nos meten a la cárcel por violencia. Pero lo que me refiero es que a veces eventos violentos nos dejan marcas en nuestra vida. Terremoto, pandemia, una enfermedad, ¿cierto? Esos actos violentos dejan marcas en nosotros. Un acto súper cotidiano como servir una copa de vino o de cualquier otro líquido y partir un pan. Un acto tan cotidiano, Jesús lo convierte en un acto muy significativo para su discípulos. Dice: cada vez que ustedes parten del pan y beban de la copa, van a recordar mi muerte. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, dirá Pablo en su consejo, en su instrucción acerca de la cena del Señor. Actos cotidianos que se convierten en actos que marcan la vida.
Entonces Jesús también, cuando su enseñanza, Él dice, los gobernantes se enseñorean, ellos son los grandes que el mundo conoce. Pero entre ustedes o entre nosotros, dirá Jesús, va a ser completamente distinto. Entonces, que esta idea les encaje en la cabeza y en la mente, no es fácil abrazar esta idea. A menos que, en muchos casos, sea transmitida con violencia. Un acto violento, creo yo, con el que Jesús marca el acto del servicio, es justamente en la última cena cuando lava los pies de sus discípulos. Que el maestro lave los pies de su siervo es un acto violento. Insisto, no violencia de golpe, sino violento en el sentido que me hace pensar y cuestionarme muchas cosas y preguntarme y decir, algo no está bien aquí, algo no está cuadrando. Jesús tiene esa manera de enseñar que es súper violenta. No sé qué otra palabra utilizar, pero sé que usted me está entendiendo la idea. Visual y... Exacto, es visual e impactante. Para dejar huella, para dejar marca. Y transgresora. Cuando para algunas enseñanzas toma mujeres como ejemplo, los rabinos se les recogía toda la barba. Se escandalizaban de la enseñanza. Esa es la otra palabra que andaba buscando. Una enseñanza que escandaliza. Por eso que nosotros, la Iglesia de Cristo, ¿cómo podemos impactar en el mundo? Cuando la escandalizamos al mundo. Cuando escandalizamos a quienes están a nuestro alrededor, porque nuestros actos los escandalizan, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Yo esperaba que tú tuvieras una reacción negativa, pero veo que estás reaccionando de una manera que yo no esperaba. Yo te empecé a picar la guía, empecé a buscar para esperarte una reacción. Yo te estaba provocando, pero veo que tu respuesta es blanda. Y eso no es lo que yo espero como ser humano. Yo espero que si te respondo mal, tú me devuelvas también un golpe de vuelta, una respuesta. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo? ¿Se acuerdan la enseñanza de Jesús? Pero entre ustedes son enseñanzas que violentan. Por eso que si nosotros queremos impactar el mundo, empezamos a actuar como Jesús y nos convertimos en servidores, ¿cierto? Es una manera de impactar, porque es algo que la gente no se espera venir en muchos casos. En muchos casos espera que la iglesia actúe de otra manera, como tal vez históricamente muchas iglesias han actuado, a veces cierto con violencia, con rechazo, y hoy nos convertimos en una iglesia que abraza, que recibe, que invita al pecador a un cambio de vida, porque eso no dejamos de predicar. Decía el pastor el otro día, si dejamos de predicar que la gente venga y se arrepienta, entonces algo está pasando mal en la iglesia. Seguimos predicando eso, pero ya no apuntamos con el dedo, decimos, ven, así como nosotros hemos encontrado salvación, queremos que también tú puedas encontrar salvación. Por muchos años la predicación del Evangelio fue desde el púlpito con el dedo apuntando hacia abajo a los pecadores. Hoy bajamos y decimos, somos uno más, pero que hemos recibido el perdón de Cristo. ¿Quieres tú también? ¿Quieres tú también? Como dice la alabanza. Vamos a ver algunos aspectos de un siervo, de nosotros, o de una sierva con S, la sierva con C, la que anda saltando por ahí por los prados. ¿Qué caracteriza a un siervo? Digamos a un siervo de Dios, ¿ya? En primer lugar, que no mira por sus intereses en primer lugar, sino que ve la necesidad de lo que los rodean. Es difícil, porque uno primero se preocupa de uno mismo. Es difícil, pero que nos preguntemos un poco dónde está el límite del egoísmo. ¿Qué tanto debo pensar en mí y qué tanto debo pensar en el resto? Porque para muchas personas sé que la parte del servicio y postergarse por otros les resulta muy fácil, porque tal vez es un llamado de vida, porque tal vez se aprendieron, porque están tal vez fabricados de esa manera, gente que espontáneamente sirve. Pero también somos conscientes que hay mucha gente en las iglesias
que frente a una necesidad, su primera reacción no es de ir a servir. Y no es por egoísmo, sino simplemente porque o no hay costumbre, o no hay una práctica, porque no fueron enseñados, porque no fueron criados, o porque no les nace de manera natural. No rechazan el servicio. Si yo les digo a todos, hermano, ¿usted está dispuesto a servir al Señor y servir a otros también? Creo que habrá un rotundo amén y tal vez, no sé si alguien por ahí dirá, no, sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Tal vez, o si alguien lo piensa, no, aquí la mayoría dice que hay que servir, así que prefiero quedarme callado si yo pienso distinto. Espero que en el Señor nadie piense que, no, yo la verdad es que no, esa parte del servicio a mí, pasemos a otra página, no me interesa eso del servicio. Que un creyente diga eso creo que es contraproducente, como diría alguien. Pero también es cierto que hay gente, como le decía anteriormente, que se deshace en servicio por otros. Pero hay gente que le cuesta un poco más. Porque no somos todos iguales, hermano. Y por otro lado también el servicio o el postergarse uno mismo no es tan natural como uno lo pensaría. No, de manera natural. Por eso que Jesús cuando dice, la tendencia del ser humano es a hacerse de poder y demandar sobre otros. Esa es la tendencia natural del hombre, no es el servicio. Por eso le dice, yo quiero que usted no piense de esta manera. Si llega esta mujer y le dice, ordena que en tu reino se siente, porque nos da una enseñanza y una muestra de cómo piensa el ser humano. De siempre buscando su propio interés y él estar, ¿cierto? Sin menospreciar al resto, pero que estos estén a tu derecha y a tu izquierda. No estoy menospreciando al resto, pero creo que estos dos pueden estar. El Señor le dice, no sabes lo que estás pidiendo, no. Así no funciona mi reino. No es esto a lo que he venido. Entonces, si un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, o digámoslo de otra manera, el que quiera ser siervo va a tener que aprender a postergarse un poco, a dejar de pensar un tiempo en sí mismo. Insisto, hermano, no estoy diciendo de que todos estemos obligados de alguna manera o nos obliguemos a nosotros mismos a despreciar por completo nuestras necesidades fundamentales y entregarnos. Porque tal vez tenemos responsabilidades en nuestras casas, tal vez cierto en muchos sentidos. Pero sí que vayas un poco más allá. Piensa o dale espacio en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu tiempo. Dale un espacio al otro. Los que somos padres, obviamente ya eso como que viene de yapa junto con la paternidad o la maternidad, viene de yapa en el que ya no es uno nomás. Cuando uno es hijo, cuando es niño, tal vez, ¿cierto? Uno poco se preocupa del resto porque piensa en sí mismo. O un niño no le va a preocupar, o no que no le preocupe, pero tal vez no es parte de su interés en la vida, en su vida de niño, el interesarse por otros, sino por sí mismo. Un ejemplo que ponía un pastor una vez decía, si usted quiere saber qué tanto se ama a usted mismo y qué tanto le importa el resto, vea una foto grupal. ¿A quién se busca primero? Y si usted sale mal en la foto, quiere que la foto la saquen de nuevo. Pueden salir todos bien, pero si usted sale mal, usted quiere la foto de nuevo. Me pasó el otro día que una secretaria me decía, necesito una foto, ¿usted tiene por ahí, Pablito? Sí, tengo hartas fotos del personal que tengo guardadas en un álbum ahí. Ah, pero que la saquen de nuevo porque yo salgo fea, me decía. Mire, si vamos a empezar con esa, yo le voy a venir a sacar 100 fotos y ninguna le va a gustar. Así que, ¿sabe qué más le dije? Hagamos la corta, use las fotos que hay. Porque le aseguro que es un problema tremendo que la gente quede contenta con sus fotos. Que no que salía acá, que no que salía allá, que no que... Y al final la foto que eligen es peor que las que uno le ha sacado. Entonces, en esos pequeños detalles uno se da cuenta que el ser humano tiene esa tendencia natural y humana, completamente humana, a velar primero en cosas tan triviales muchas veces por uno mismo. El que quiera ser un siervo se va a empezar a interesar por el que está al lado. Otro aspecto del siervo, o otro interés del siervo, es que no hay un lugar específico de servicio, sino que toda nuestra vida está al servicio de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que mucha gente ha pensado que el servir a Dios, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, tiene que ver con el servicio en la iglesia, cuando este es un aspecto del servicio.
Y el otro día decíamos, hay muchos lugares en los que usted puede servir o comenzar a servir o seguir sirviendo o perfeccionar su servicio. Usted dice, yo en mi trabajo soy súper servicial. Excelente, no baje ese nivel. Si usted su trabajo es muy servicial, como dice la palabra, que pasa que también vamos a ver después, no lo tengo aquí, el torpedo no lo tengo a mano, pero que dice, cuando sirvan a otros, háganlo como que están sirviendo al Señor. En su pega, si el jefe de repente es medio malas pulgas, no dice, ¿cómo puedo yo cambiar mi actitud hacia mi jefe que es un tirano? ¿Cómo puedo yo cambiar mi actitud de servicio en mi casa cuando mi marido es un ogro? ¿Cuál es el consejo de la palabra del Señor? Cuando usted esté ejerciendo servicio en ese lugar, no piense que lo está haciendo para los hombres, piense que lo está haciendo para el Señor. En las palabras suena lindo, pero ese cambio de actitud yo no le puedo enseñar a usted cómo tiene que hacerlo. Creo que es una cosa que hay que empezar a practicar. Y yo les confieso, como me he confesado en otras ocasiones, que hay ciertas personas que me caen más simpáticas que otras en la pega. Y que esas personas que me caen más o menos, no más en la pega, se los confieso que me caen mal, Señor, perdóname por lo que estoy diciendo, que me caen mal porque son esas personas salameras. Creo que hasta todos nos cargan las personas que son. Entonces, son exageradamente salameras. Entonces, cuando se dirigen a mí, yo cierto rechazo porque sé que toda esa pompa y todas esas flores son más falsas que Judas. Bueno, no sé si tan falsas ya, pero no quiero exagerar y no quiero tampoco mirar en menos, pero sí uno ve que no hay sinceridad detrás. Entonces, esa gente siempre me ha causado un poco de rechazo. Entonces, también mi actitud de repente hacia ellos no era la más amable. No era pesado, pero sí guardaba mi distancia. Entonces, siempre me ha costado esa parte, ¿eh? Pero cuando me encuentro y encuentro que después de hablar con esas personas me siento un poco desagradado por lo que pasó, por esos minutos que pasaron de conversación, y siento ese sabor medio desagradable, después me cuestiono y digo, no puede ser, po. ¿Por qué tiene que afectarme esto de esta manera y avinagrarme un par de minutos del día? Entonces la palabra del Señor salta al tiro y dice, cuando estés sirviendo a otros, hazlo como que estés sirviendo al Señor y no a los hombres. Entonces dije yo, Señor, esta es la fórmula. Así que, cuando me acuerdo, que no siempre me acuerdo, cambio mi actitud. Y a pesar de que la persona tal vez no me agrade tanto, tal vez por diversas razones, porque a pesar de que la palabra del Señor nos enseña que no tenemos que hacer acepción de personas, ¿cierto? Pero uno naturalmente siente más simpatía por algunas personas que otras. Eso es natural y es innegable. Es un sentimiento humano con el que tenemos que luchar, pero creo que es muy difícil que alguien pueda decir, no, todo el mundo me cae bien. Dios bendiga a aquellos que todo el mundo les cae bien. Yo no soy de eso, así que tengo que trabajar y luchar con eso. Pero yo creo que esas personas las pone Dios también en el camino para que uno aprenda también tolerancia, aprenda respeto y aprenda justamente esto. Cuando tengas que enfrentarte a estas personas, no los veas a ellos, ve a Jesús. Entonces digo yo, Señor, es un buen ejercicio. Ahora, hay que practicarlo para que funcione, porque en la teoría sonaba bonito, pero en la práctica todavía me cuesta un poco. Pero cada vez que actúo de buena manera, se siente tan bien. Así que digo yo, Señor, vamos por buen camino. Toda nuestra vida tiene que estar al servicio de Dios, no tan solo en lo eclesial, sino también en la familia, en el trabajo, en el vecindario, que es tan importante esto, hermanos, que en el vecindario actuemos como siervos de Dios. Tal vez no sacando el pasto al vecino así de buenas a primeras, tal vez esto se va a espantar cuando nos vea dentro de la casa cortándole el pasto, pero tener una buena actitud. A veces no vamos a andar ofreciendo las tijeras para cortar el pasto, pero sí tener una buena actitud. Y sé también que esto no nace de manera natural. A mí si un vecino de repente me pide un favor, yo no tengo ningún problema, al tiro nomás. En eso yo puedo decir, no, yo estoy dispuesto a servir, así que Señor, bendito seas, porque en eso yo honro tu nombre, porque mis vecinos saben que yo soy buena onda.
en eso, pero en otras cosas me caigo. Entonces también tengo que estar ahí cuidando los aspectos de la vida. Entonces en algunas cosas vamos a decir, a ver, y en otras vamos a decir, lo voy a pensar un poco. La idea es que nos violente, ¿cierto? Y nos haga reflexionar la palabra del Señor. El servidor no se pone un traje de siervo ciertos días a la semana, que tiene que ver con la idea anterior, ¿cierto? El siervo del Señor es siervo las 24 horas del día. Por eso es que muchas veces la práctica del ejercicio cristiano que se da aquí adentro tiene un valor, sí, pero hay un problema cuando afuera nos comportamos tan distintos a como somos acá adentro. Y lo que él ha repetido también en estos últimos estudios bíblicos. ¡Qué pésima propaganda! ¡Qué pésimo testimonio! Que es lo que hablaba el pastor el otro día, el día domingo también, parte de las palabras que dijo. ¡Qué pésimo testimonio y qué pésimo ejemplo damos cuando acá adentro actuamos cristianamente, pero de la puerta para afuera somos personas completamente distintas? Es mejor pedirnos un favor acá adentro que pedirnos un favor afuera. Un siervo de Dios, además, tendrá a lo menos un don, el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo hará que florezcan muchos otros dones, siempre y cuando estemos dispuestos a ponernos a trabajar. También hemos dicho esta última semana, y quiero recalcarlo para que creamos que es verdad. Bien, buen siervo y fiel. Hiciste tu pega, anda a descansar. No dice eso, ¿cierto? Bien, buen siervo fiel. Hiciste tu pega, te voy a dar más pega. Pues Señor, pero ¿cómo? Así funciona. Así funciona. Si somos fieles y servimos al Señor, entonces el Señor nos va a dar más trabajo. Ahora, por otro lado, tampoco es una carga y un trabajo gravoso, pesado y agotador que terminemos reventados. ¿Por qué? Dice la palabra, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Es un agrado llevar la carga de Cristo. En la medida que trabajamos para el Señor, más trabajo nos va a dar el Señor. No nos va a dar más descanso. Nos va a hacer descansar lo que tengamos que descansar, pero para descansar lo suficiente para el día siguiente levantarnos a un nuevo día de trabajo. Muchos creyentes dirán, yo no sé hacer nada. Pasa. Y mucha gente hasta el día de hoy, usted le pregunta, hermano, ¿cuál es su don? Probablemente no lo hayan descubierto. Y en esto creo que también parte de la culpa lo tenemos los maestros, que por eso que a veces yo no sé cómo podemos enseñar esto de tal manera que cuando le preguntamos, hermano, ¿cuál es su don? Lo sepa claramente. No quiero hacer el ejercicio ahora porque probablemente vamos a salir para atrás. Por eso piénselo usted en lo privado de su casa. Todos tenemos algo que ofrecer. E insisto, a veces nos limitamos que pensamos que los dones son solo para acá adentro nomás. Por eso que a veces nos limitamos un poco. Pero si usted hace el ejercicio y le preguntamos cuál es su don, no piense tan solo en lo de acá adentro, sino piense también en lo que usted hace en su casa, en lo que usted hace con sus familiares, en lo que hace con sus amigos, con sus vecinos, incluso con los extraños. Piense en esas cosas, en sus reacciones, en sus acciones. Y eso diga, sí, pues la verdad, nunca me había dado cuenta que esto que yo hacía o hago, lo debo hacer para el Señor. Y que es algo que Dios me ha dado para hacerlo con otras personas. Por eso que a veces nosotros, ¿cuál es su don, hermano? Pensamos solo en las cosas espirituales, de acá, ¿cierto? De, no sé, que tengan que ver con predicar, dirigir un culto, o orar, no sé, cosas así. Pero no pensamos en todas las cosas que todos los días hacemos y que son súper positivas y que nunca lo habíamos considerado, que es algo que Dios nos entregó, que nos ha dado gracias delante de los hombres. Si por ejemplo, sí, pues yo la verdad es que en mi vecindario siempre hago tal o cual cosa. Sí sabe que yo en mi familia cumplo este rol y yo soy el que, por ejemplo, el que junto a toda mi familia cuando hay un cumpleaños, yo soy el que organizo todas las cosas así. Bueno, esa capacidad de reunir a toda tu familia, no cualquiera lo tiene.
Y si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo honrando al Señor. Tal vez tú eres ese unificador que tu familia necesita. Y si tú no estás, tu familia probablemente no va, nadie los va a convocar. Hay muchas familias pasa eso, que alguien siempre es el que convoca. Y la persona que convoca tal vez nunca ha valorado que eso es un don y es un privilegio tremendo y es una capacidad que no todo el mundo tiene. Entonces, cuando lo hagas, hazlo como para el Señor. Muchas cosas que hacemos hoy día cotidianamente cambian la perspectiva cuando pensamos que es para el Señor. Porque cuando lo hacemos para los hombres, cuando nos cansamos y nos agotamos, como que dan ganas de tirar la esponja. Pero cuando después decimos, pero si esto es para el Señor, como que uno cobra un ánimo distinto. Porque ya sabemos que nos servimos a los hombres, ¿cierto? Directamente, pero indirectamente estamos sirviendo al Señor. Porque eso es lo que Cristo nos enseña. Hay algunas profesiones, hay algunos oficios que claramente tienen una implicancia que tiene que ver con el servicio. Uno piensa de repente en los maestros, ¿cierto? Que tienen una capacidad de, o tienen el privilegio de la formación de otras personas. Hay que tener una capacidad de servicio ahí tremenda, que no es fácil. Tener paciencia, ¿cierto? Con los cabros como están hoy día, no es fácil. Enfrentarse al público. A público me refiero a atender público. Como nos tocó hoy día con mi papá, ¿cierto? Con la persona que estaba ahí. Cuando después vi ese cambio de actitud en la persona, dije, ya, probablemente la pillamos mal parada, pero nos terminó atendiendo bien. Y eso es una capacidad que no todo el mundo tiene. Entonces, cuando pienso en eso, digo, hay tantos creyentes hoy día que están en puestos de trabajo y que Dios los ha puesto ahí justamente tal vez para ayudar a alguien que anda perdido en un trámite. Y tal vez uno nunca se va a enterar que esa persona es un creyente que está honrando a Dios ayudándome en un trámite a mí. Y Dios los pone ahí sirviendo. Tal vez no tiene un logo que diga Iglesia Bautista Bellavista, ¿cierto?, en el pecho, pero está sirviendo a Dios. Cuando empezamos a pensar en el servicio de esa manera y no tan solo limitado a las 4 paredes, se amplían mucho más las posibilidades de servir. Como el ejemplo que les daba hace un rato atrás, si yo cambio mi actitud hacia algunos colegas que no me producen tanta simpatía, entonces, y cuando no lo hago, por el contrario, entonces estoy negando el servicio que Dios me ha mandado a hacer. Porque estoy mirando a los hombres o a esa persona que no me cae tan bien, estoy mirando a esa persona y estoy cuestionándome si le ayudo o no le ayudo. Pero cuando miro a Dios detrás de la persona, entonces voy a servir sí o sí y con la mejor actitud. Cambia la actitud de manera inmediata. Por eso cuando el Señor Jesús, cuando la gente, en el discurso de Jesús, esos supuestos personajes decían, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos? La actitud que tengas con esas personas, que tú digas son simples seres humanos, la actitud que tengas con ellos, yo estoy viendo todo lo que está pasando ahí. Y cuando tu actitud es positiva frente a esas personas, entonces a mí lo hicieron. Por el contrario, cuando de repente miras a uno con más simpatía que a otros, no lo haces con ellos, lo haces conmigo. Entonces, honramos el nombre de Dios cuando atendemos a otros y servimos a otros sin mirar tanto a las personas, sino mirando a Cristo. Ahora, no quiere decir de que no miremos a las personas, las vamos a mirar igual y vamos a tener antipatía por algunos y simpatía por otros. Será inevitable, pero cuando logramos vencer esa barrera, entonces creo yo que el servicio es mucho más honroso, porque, como dice Jesús, ¿qué recompensa tienen si ustedes sirven y aman a los que le aman a ustedes? ¿Hay mérito? Sí, y está bien, claro que está bien, pero ¿cuánto mayor honra hay cuando aquellos que tal vez no te causan tanta simpatía y tú eres capaz de vencer eso? Amen a vuestros enemigos. Ahora, yo no digo que esas personas, esos colegas sean mis enemigos. No son mis enemigos. Probablemente yo mismo he puesto una barrera entre ellos y yo. Entonces ahí el problema no son ellos. El problema es mi actitud. Yo no voy a esperar que ellos cambien para yo empezar a atenderlos con simpatía. Cristo espera que yo cambie mi actitud. Y eso es parte de otra tremenda enseñanza también que le hemos compartido en otras ocasiones. Cuando a veces oramos, Señor, cambia a esta persona, cambia la actitud de esta persona, que esta persona cambie porque no me llevo bien con él. Señor, sí dice,
Cambia tú tu actitud. Si el problema no está en la otra persona, el problema está en ti. Tremendo. Todos tenemos algo que ofrecer sirviendo al Señor. Y si no estás seguro, conversa con alguien. A veces nosotros no somos capaces de ver nuestras propias capacidades, pero otros sí las ven en nosotros. No sé si a alguien le habrán dicho cuando dice, no sirve para ninguna cuestión. Oye, no, tú aquí, allá, y uno no se había dado cuenta. Y qué terrible es, hermano, cuando esto pasa, porque las cosas que pasan en la infancia, en la juventud, marcan a las personas por toda su vida. Para terminar, mi hijo tenía un compañero que en cuarto medio salimos de gira con ellos a Argentina, y una mamá me dijo, por favor, te encargo que cuides a mi hijo porque él es bien especial. Es bien especial el niño. En términos bien psicológicos, el niño era un cacho. Si me permite usar un término clínico. No, bueno, no un término clínico para nada, te sabes, ¿cierto? Pero en buen chileno no entendemos. Era muy problemático, el chicoco era... Y a pesar de que yo creo que como todos sabían que era un chico problemático, y en el colegio y con sus compañeros y con los profesores era problemático, entonces él mismo se sentía problemático. Y actuaba en consecuencia. Si soy problemático, entonces tengo que hacerle honor a ser problemático. Entonces, y nos tocó participar en una actividad en que había que resolver algunas situaciones. Y el chico con su timidez y todo aportó en varios puntos fundamentales de la actividad. Pero él nunca se dio cuenta de todo lo que había aportado. Porque pesaba sobre él los prejuicios de todo el resto y los prejuicios que él mismo tenía consigo mismo. Me acuerdo que conversamos con él y dijimos, oye, pero gracias a ti salimos y la actividad la sacamos adelante, y por más que tratábamos de decirle, nosotros en 3 días probablemente no íbamos a hacer la pega que la vida, la circunstancia o su familia o digamos quien sea y él mismo había fabricado sobre sí mismo. ¿Se da cuenta? Súper triste. Ahora, tal vez nosotros no estamos al extremo de esta persona, pero sí muchas veces nosotros no vemos las capacidades que tenemos o lo de bendición o la capacidad de servir que podemos tener, pero otro sí la puede ver. Así que si usted quiere hacer el ejercicio, pregúntele a alguien de confianza, oye, ¿tú en qué crees que soy bueno yo para servir? Y si le dice que es bueno para nada, entonces bueno, ya hay que cuestionarse. Dejémoslo hasta ahí por hoy día.